Los países de la región están con un crecimiento promedio sumamente bajo. En los últimos 10 años, solo 0,8%. No nos cansamos de repetir este dato porque no se trata solo de la cascada de crisis y de choques desde la pandemia, la inflación, el incremento de tasas de interés, etcétera, sino toda una década. Y en realidad, si uno calcula hacia atrás, también los datos de crecimiento son muy mediocres. Cuando aún no terminábamos de recuperarnos de la pandemia del COVID, debimos enfrentar el surgimiento de la inflación, las tensiones económicas y geopolíticas, la guerra de Ucrania, la elevación de tasas de interés, y todo esto en un contexto en que se agudizan las tendencias de cambio climático y también en medio de una gran aceleración tecnológica que crea oportunidades, pero también ciertos desafíos. Y es en medio de esta coyuntura de cambios en la globalización y en el mundo, en medio de una gran aceleración tecnológica que estábamos tratando de comprender, en la que aparece la inteligencia artificial como una nueva fuerza transformadora, con un rango de potenciales impactos tan amplio que no es exagerado decir que puede cambiar el curso de la historia de la humanidad. Nada menos que algo de esa magnitud que estamos enfrentando. Muchos de estos impactos serán positivos, pero muchos otros son potencialmente negativos o desafiantes y requieren reflexión, análisis, visión estratégica y políticas, incluyendo de regulación. Los países del mundo van a requerir definir estrategias y planes de acción con respecto al desarrollo vertiginoso que se está dando en la inteligencia artificial y en sus múltiples aplicaciones. La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar múltiples aspectos de la sociedad, incluyendo salud, educación, transporte, negocios, etc. En términos del objetivo de transformar los modelos de desarrollo en América Latina, que es nuestra principal misión en CEPAL, en apoyo a los gobiernos, la inteligencia artificial tiene un inmenso potencial. Se trata de una tecnología con un tremendo poder para lograr un crecimiento económico más productivo, más inclusivo y más sostenible. Las soluciones basadas en inteligencia artificial, al mejorar la toma de decisiones con base en datos y la automatización de tareas, pueden aumentar la productividad en múltiples campos del quehacer humano, al permitir un uso más eficiente de los recursos, reducir el desperdicio y las emisiones y mejorar la gestión de residuos y el reciclaje. La inteligencia artificial también puede promover la producción sostenible, además de optimizar el consumo de energía y promover la energía renovable. Esto es particularmente relevante para una región como la nuestra, donde la agricultura y las actividades basadas en recursos naturales tienen un papel fundamental en sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. Adicionalmente, la inteligencia artificial bien utilizada podría ser una catalizadora de la productividad en el sector de servicios, logrando que, como insisten Acemoglu y Restrepo, estas tecnologías sean complementarias a la mano de obra y no sustitutas de la mano de obra. Por otra parte, la inteligencia artificial puede también impulsar el emprendimiento y la innovación en sectores como el comercio electrónico, la tecnología financiera, la agrotecnología, al facilitar nuevos modelos de negocios y potenciar el alcance y los alcances de la investigación y el desarrollo. En materia de inclusión y de acceso a servicios públicos, inclusión social, la inteligencia artificial podría jugar un papel fundamental. Por ejemplo, la educación personalizada, habilitada por la inteligencia artificial, puede facilitar el acceso en áreas remotas y dar respuesta a necesidades específicas, ayudando así a cerrar brechas educativas serias que tenemos en la región. En cuanto a la prestación de servicios de salud, al permitir un diagnóstico más rápido, más preciso, acelerar el descubrimiento de medicamentos, permitir tratamientos también personalizados y remotos y la detección de brotes de enfermedades. Y puede mejorar sustancialmente el acceso a la salud. La inteligencia artificial puede también mejorar la inclusión financiera. Hay todo otro campo enorme de aplicación al analizar datos financieros no tradicionales, permitiendo el acceso a créditos y préstamos sin historial de crédito estándar y resolviendo los problemas de asimetría
tecnología de información que han aquejado y caracterizado por muchos años a los mercados financieros. Esto podría, por ejemplo, conllevar oportunidades significativas para el desarrollo y la formalización de las micro y pequeñas empresas en la región. Pero para aprovechar al máximo el potencial de estas tecnologías se requiere de un entorno habilitante, en el que algunos de los determinantes principales son la infraestructura digital, por supuesto, la disponibilidad de datos, el talento, los talentos y habilidades digitales, las capacidades de innovación y los ecosistemas de emprendimiento digital. De ahí que es fundamental que la inteligencia artificial se trabaje de manera explícita y deliberada en el marco de las políticas de desarrollo productivo de los países, que es uno de los mensajes fuertes que estamos, no solo mensajes, sino áreas de trabajo en la división que dirige Marco Ginás de Desarrollo Productivo. Estamos actualizando nuestra visión y nuestro trabajo para abrazar toda la nueva generación de políticas de desarrollo productivo, los cómo, las formas de hacer esto, que tiene algunas características similares con las viejas políticas industriales, pero que tienen enormes diferencias también sobre cómo hacerlas. También, y dentro de esta visión, proyectos concretos en el marco de las iniciativas Cluster que se vienen desarrollando en múltiples sectores a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Estamos trabajando y documentando y recomendando a los países trabajar en el marco de iniciativas Cluster, que son muy útiles para no solo la adopción de tecnología, sino para que haya desarrollos propios, para que haya innovación, para creación de empleo, para resolver cuellos de botella del talento, del clúster, del sector, etc. Si bien estamos muy entusiasmados con el potencial que representa la inteligencia artificial para la región, también estamos conscientes de que conlleva grandes desafíos. Debemos estar muy atentos a las cuestiones éticas. Hay toda una agenda ética, muchas conversaciones, artículos, análisis con respecto a su implementación. Debemos profundizar sobre los retos relacionados con la privacidad de los datos, los sesgos de los algoritmos, las discriminaciones potenciales que puedan estar en esos sesgos de los algoritmos inteligentes. Conversábamos en un previo precisamente que una de las áreas que tiene a su cargo en Google es la diversidad en términos del acceso y que Google y las herramientas de Google lleguen sin sesgos a todos los tipos de personas y a todas las identidades. Para aprovechar las oportunidades y minimizar las potenciales amenazas, se requiere un enfoque integral y coordinado de políticas públicas que aborden los desafíos y barreras para su adopción e implementación. De ahí la importancia de contar con un instrumento de medición como este primer índice latinoamericano de inteligencia artificial que nos presentará hoy el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, el CENIA, y quiero aprovechar para felicitar al CENIA y a todos los socios de ese proyecto, porque es un enorme servicio para la conversación inteligente sobre estas nuevas tecnologías. Estamos seguros de que los hallazgos de este innovador trabajo darán luces sobre cómo centrar los esfuerzos de política para el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestros países. Las principales recomendaciones que tuve la posibilidad de revisar rápidamente anoche en el capítulo sobre el futuro de la inteligencia artificial en América Latina, me parece que son una excelente base para las discusiones y el pensamiento hacia adelante. Todos estos son aspectos sobre los que venimos trabajando en CEPAL con la Agenda Digital Regional e ILAC, que es parte de un proceso intergubernamental que ya tiene años, con miras a la novena, a la conferencia ministerial sobre sociedad de la información de América Latina y el Caribe, que se va a realizar aquí en Santiago el año entrante, 2024. Nosotros, como Secretaría Técnica del ILAC, y gracias al apoyo de la Unión Europea, a través de la Alianza Digital UELAC, seguirá apoyando a los países de la región para avanzar en la construcción de entornos habilitadores en materia de conectividad, conectando los esfuerzos de transformación digital de los diferentes países con los esfuerzos de desarrollo productivo y buscando proporcionar una gobernanza de datos que permitan construir la senda hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, contribuyendo a crear un futuro en que la inteligencia artificial contribuya
de la manera más positiva y con gran potencial que tiene a la prosperidad y el bienestar de todas las personas de la región. Muchísimas gracias. Agradecemos al secretario ejecutivo por sus palabras. A continuación, invitamos al jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea en Chile, señor Eusebio Sánchez, a entregarnos unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Secretario General, ministra, representante del GUO, representantes del cuerpo diplomático. Es un honor y un placer para la Unión Europea estar aquí presente hoy y estamos contentos que esta conversación tenga lugar hoy sobre un tema que cierra un gran potencial para una cooperación biregional en la materia de inteligencia artificial. Como bien saben, uno de los principales frutos de la cumbre EU-CELAC del 17 y 18 de julio fue la Alianza Digital Unión Europea, América Latina y Caribe, resultando en un compromiso conjunto entre la Unión y América Latina y Caribe para impulsar la transformación digital con enfoque centrado en el ser humano. Para poner en práctica estas intenciones, hemos empezado a sentar las bases de importantes iniciativas emblemáticas digitales a escala regional. El primer pilar de esta alianza, donde CEPAL juega un papel muy importante, son los diálogos políticos. Vamos a trabajar en temas de conectividad, gobernanza de datos, gobernanza electrónica, ciberseguridad, y nuestros socios ejecutantes están ultimando actualmente su plan de trabajo, pero los temas más destacados tras las consultas con los países de la región son la salud digital, especialmente en las zonas rurales y indígenas, el despliegue de la tecnología 5G, la brecha de género y otras brechas digitales, la gobernanza electrónica y, por supuesto, la inteligencia artificial. También el apoyo en asistencia técnica en materia de ciberseguridad. Resultó un tema muy importante. El segundo pilar de la alianza se centra en la conectividad. El programa Vela es nuestra iniciativa emblemática que en 2021 dio lugar a un primer cable directo entre la Unión Europea y América Latina, concretamente entre Portugal y Brasil. Esta autopista digital ya beneficia actualmente a unos 65 millones de personas y a 43.000 kilómetros de fibra óptica en 5 países latinoamericanos, lo que reduce la latencia en un 50%. Concretamente, esto significa que con Vela, un trabajador de emergencia podría recibir datos de Copérnicus de una región de 500 kilómetros en 7 minutos, o sea, en un área de 500 kilómetros cuadrados y 7 minutos en lugar de 1 hora. Con la segunda fase vamos a ampliar el cable Vela a otros países en América Central y en el Caribe. También creemos en la necesidad de aumentar la innovación y la cooperación del sector privado. Y para esto tenemos un nuevo programa que se llama el Acelerador Digital Unión Europea América Latina, facilitando el terreno para las inversiones del sector privado y en los sectores digitales. Queremos aumentar las capacidades de innovación, apoyar a las pymes y colaborar con ellas. A tal fin, el acelerador digital apoyará al menos a 100 nuevas empresas conjuntas entre empresas de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, y les prestará servicios de aceleración. Por último, vamos a crear 2 centros regionales de Copérnicus. En Chile ya existe un repositorio de datos de Copérnicus en la Universidad de Chile, y durante la vicepresidenta Vestager en marzo lo inauguramos aquí. Este centro hasta ahora solamente estaba monitoreando el territorio de Chile, pero con el nuevo programa vamos a generar servicios para toda América Latina y el Caribe en el monitoreo del océano y la tierra. Esto es algo muy importante para que en América Latina los centros académicos, las empresas privadas pueden desarrollar sus aplicaciones y no depender de empresas o institutos públicos en Europa. Se podrá hacer acá y ya se está haciendo acá. Y esto es una de las cosas que tenemos que impulsar ahora
con la cable vela podemos hacer mucho más intercambios académicos con muchos más volúmenes de datos. Y Copérnicus es un servicio gratuito de observación de la Tierra en la Unión Europea que tiene muchas aplicaciones. En Chile lo vamos a utilizar, por ejemplo, para un proyecto de restauración de bosques en Bolivia. Y vamos a monitorear las aguas superficiales con una tecnología satélite. Vamos a también movilizarlo para la planificación territorial del hidrógeno verde en Chile. También estamos viendo la posibilidad de desarrollar una aplicación para monitorear el impacto de la extracción de litio sobre aguas subterráneas. Se puede utilizar también para fiscalización en esa área o salmonera y prospección o identificación de salares vulnerables. Son muchas las aplicaciones. La agricultura también se puede utilizar y ya se está utilizando en Chile, en la vitivinicultura también. Entonces, es algo que existe y también tenemos un programa de investigación muy importante, Horizonte de Europa, y ahora con la cable vea se generaron muchas más posibilidades para aprovecharse de esto. Por último, quiero mencionar un tema de género. Ayer leí un artículo sobre inteligencia artificial diciendo que está marcado por sesgos de género y aparentemente encomendada por la Unión Europea se hizo un estudio, una prueba en Uruguay para testear, digamos, la inteligencia artificial. Y le hicieron preguntas, digamos. La pregunta fue por el líder mundial en 2050 y la respuesta eran 4 hombres mayores, mientras que si le consultaba por el mejor superhéroe, arrojaba 4 hombres musculosos. En otras palabras, la inteligencia artificial está replicando nuestra cultura, nuestros sesgos, y creo que esto demuestra la importancia de tratar el tema de género como un tema prioritario y transversal. Termino mi introducción destacando que somos muy contentos de trabajar con CEPAL, con Chile y los países de la región en esto y espero que sea una jornada muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. El desarrollo de la inteligencia artificial, IA, está destinado a revolucionar las industrias, las sociedades y las economías de todo el mundo. La combinación virtuosa de capacidad de cómputo, grandes volúmenes de datos y modelos sofisticados ha permitido que en los últimos años veamos una explosión de aplicaciones y oportunidades, y al mismo tiempo de desafíos y riesgos latentes que exigen una reflexión más profunda por parte de los estados, la sociedad civil, la academia y el sector privado, considerando la ubicuidad en prácticamente todas las esferas del ser humano. Reflexión que, si bien está ocurriendo en el hemisferio norte, no ha ocurrido en todo el mundo en desarrollo, ni en particular en América Latina y el Caribe. Son muchas las preguntas que surgen con el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial, preguntas y dilemas que tienen un impacto transversal en lo económico, social, institucional y que plantean la necesidad imperiosa de abordar este tema a nivel regional. A continuación, queremos invitar a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Aysén Echeverry, quien nos hablará sobre la inteligencia artificial y el desarrollo científico en América Latina. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Señor secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, muy buenos días. Y señor jefe de la cooperación de la Nación de la Unión Europea, Iwat Sánchez, muchas gracias por la invitación. Lo mismo que al equipo de CENIA. Felicitaciones por la organización y por todo el trabajo que vamos a hacer hoy. Sabemos que somos los Quisiera partir mi intervención como persona fascinada por la tecnología, más que como ministra de Ciencia, ¿verdad? Hemos trabajado en este mundo durante muchos años. Creo que lo que hemos visto en los últimos, 6 o 8 meses respecto de la inteligencia artificial nos tiene absolutamente fascinados. Como decía Ewart, la cantidad de papers, anuncios, reportajes que todos los días aparecen hacen imposible
mantener el ritmo, ¿verdad? Y para quienes vivimos esa fascinación y además estamos en el ámbito de las políticas públicas, no solo nos fascinamos, sino que nos desafiamos cada segundo. Y creo que muchos comparten conmigo ese vértigo que nos entrega el desafío de hacernos cargo desde las políticas públicas de lo que significa la inteligencia artificial. Ya no se trata solamente de contar con buenas herramientas de conectividad, ya no basta solamente con tener capacidades de cómputo, ya no basta solamente con tener a personas estudiando, ya no basta solamente con tener una discusión pública, sino que se nos pide a quienes estamos en este espacio y con estas responsabilidades lograr balances que parecen a ratos imposibles, como logramos generar políticas públicas que promuevan el desarrollo de la innovación, que permitan que estas tecnologías avancen, que puedan impactar en varios de los ámbitos que nombraron en las intervenciones anteriores, como las usamos para mejorar la salud, la agricultura, cómo son herramientas que contribuyen a los grandes desafíos que tenemos en materia de cambio climático, pero al mismo tiempo nos hacemos cargo de los riesgos y de las amenazas, porque finalmente existen riesgos y amenazas. El caso de los sesgos de género y también los sesgos raciales, en el mismo sentido, hace un tiempo atrás hice el experimento de preguntar, ¿verdad? ChatGPT llama una categorización de mejor a peor según raza y género de las investigaciones en el mundo, y el resultado no es sorprendente. Las mejores son de hombres blancos, luego de mujeres blancas, y así va bajando una lista donde uno no puede sino discrepar o al menos preocuparse de, bueno, ¿qué significa eso? Cuando ese tipo de soluciones, ese tipo de aplicaciones que se basan en ese tipo de bases de datos empiezan a impactar también en la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo los gobiernos se relacionan con sus ciudadanos y cómo también generamos ecosistemas globales donde las tecnologías efectivamente están al servicio de las personas y las personas no son sujetos pasivos en el uso de esas tecnologías. Lograr lo anterior es extremadamente difícil. Y creo que si miramos lo que está ocurriendo a nivel internacional y la forma en cómo lo están abordando organismos como la Unión Europea, gobiernos a lo largo del mundo, la UNESCO, la CEPAL y todos los espacios internacionales, vemos que la respuesta no es fácil. La buena noticia es que no estamos solos, estamos todos juntos en el mismo proceso. Y cuando uno mira esta sala y reconoce en ella a muchas personas que venimos hace muchos años trabajando en esta materia, vemos que hay compañía en el abordaje del desafío. Y eso tiene infinitos beneficios. El primero es que nos hacemos cargo de tecnologías que hoy día no reconocen fronteras sin reconocer esas fronteras. Y cuando miramos los desafíos regulatorios o de desarrollo de políticas públicas y lo hacemos con una mirada multilateral, lo que logramos son estándares internacionales que ayudan precisamente a que la tecnología se desarrolle de buena manera y que a los valores que sustentan ese desarrollo tecnológico sean también compartidos por países y naciones que pensamos parecido. Y eso es un gran aporte de esta comunidad en torno a la ciencia y la tecnología que se ha generado no solo en Chile, sino que a nivel de Latinoamérica. Quiero concluir, para no extenderme extremadamente, hablando también un poco del caso de Chile. Chile cuenta con una política de inteligencia artificial que tiene ya casi 4 años de existencia, que para muchos puede sonar poco, pero en materia de inteligencia artificial es una tonelada de tiempo, ¿verdad? Política en la que el gobierno de Chile ha comprometido una inversión de cerca de 90.000 millones de pesos, precisamente para generar capacidad de investigación y desarrollo en materia de inteligencia artificial, con algunos resultados que nos llenan de orgullo, como son el CENIA. El CENIA es un centro basal que es parte de esta política de inteligencia artificial y que nos presenta una herramienta que no hace sino confirmar la importancia de contar con estas capacidades asociativas y el valor que tiene contar con una capacidad científica tecnológica robusta en un país. Pero no es solo el CENIA, desde Chile y a través de Beca Chile seguimos impulsando la formación de profesionales chilenos dentro y fuera de Chile en materia de inteligencia artificial. Nuestras universidades, y veo aquí a nuestros amigos rectores, se han comprometido también con la generación de programas de posgrado en inteligencia artificial. Tenemos decenas de proyectos asociativos
Y en todos ellos, una característica que creo que es muy relevante y que es parte de lo que va a mostrar el equipo de Senia, hay mucha transdisciplinaridad, pero que habla y refleja cómo el desarrollo de esta tecnología no es por la tecnología en sí misma, sino que no puede sino comprenderse a la luz del impacto que tiene en otras disciplinas. Y esas disciplinas no pueden sino comprenderse en el impacto que tiene en nuestra industria, en nuestra economía, en nuestro desarrollo científico y social. Yo quiero felicitar al equipo del CENIA por el trabajo con este índice. Tuve la oportunidad de ver brevemente un preview la semana pasada y quiero decirles que desde este espacio y desde el Ministerio de Ciencia estamos seguros de que será un tremendo aporte en la discusión que hagamos de cómo desarrollamos políticas públicas, aporte que se va a sumar al trabajo que estamos haciendo con nuestros socios multilaterales, con UNESCO particularmente, a propósito de la reunión ministerial que será en el mes de octubre, que está liderando nuestra subsecretaria, y que se suma al esfuerzo compartido que muchos países de la región estamos haciendo. Así que, queridos amigos del CENIA, muchas gracias por toda la energía puesta en este documento que será muy, muy útil para todos. Gracias. Muchas gracias, ministra. La relevancia que tiene la transformación digital para el desarrollo de América Latina y el Caribe ha quedado en evidencia, ya sea a través de análisis, estudios, congresos o espacios de diálogos permanentes. Resulta evidente que para poder potenciar el impacto positivo que puede tener la IA y minimizar los riesgos asociados a la misma, es fundamental una mejor comprensión del fenómeno, resultando urgente contar con información confiable y sistematizada respecto al estado del arte y la práctica de la IA en la región. A continuación, queremos invitar a Eve Anderson, Senior Director Google Alphabet, quien nos presentará la charla Using AI to Build Inclusive Technology. Gracias. Hola, hola a todas y todos. Voy a hablar en inglés. Hi, I'm Eve. I work at Google. Soy Eve, trabajo en Google. Tengo diapositivas para mostrarles acá y voy a hablar acerca de utilizar la inteligencia artificial para crear una tecnología inclusiva. Soy ingeniero y somos un equipo en Google de ingenieros, diseñadores, investigadores, gerentes de productos y hemos desarrollado software en distintas áreas, específicamente tres. Una, el área de la accesibilidad, especialmente para personas discapacitadas. Lo segundo, en lo que es equidad e inclusión, donde los softwares de Google funcionan muy bien transversalmente, distintos géneros, razas, etcétera, distintos tonos de piel, todo lo que se tenga relación con la identidad. Lo que hace mi equipo es la internacionalización de eso para que los productos de Google funcionen en distintos idiomas, en distintas regiones del mundo, la traducción de idiomas y algunas otras cosas que hoy día forman parte del trabajo tecnológico y que cruza todo el mundo. Veamos si funciona entonces la diapositiva. Sí funciona. Voy a comenzar entonces con la accesibilidad. El 16% de la población del mundo tiene algún tipo de discapacidad, ya sea una discapacidad visual, auditiva, del habla, del movimiento, incluso discapacidades cognitivas, como por ejemplo la dislexia. Y esto estamos hablando de 1.3 mil millones de individuos en el mundo. Es una cantidad enorme y el acceso nos hace hecho pensar que los software tienen que dar acceso a estas personas con estas discapacidades. La accesibilidad es parte de la misión de Google. Nuestra declaración de misión es organizar la información del mundo y hacerla accesible universalmente, así como también una información que sea útil. Esto es parte de nuestro ADN, parte de lo que hacemos todos los días como empresa. Aunque 1,3 mil millones de personas tienen discapacidad, lo que hacemos en términos de accesibilidad es llegar a todas las personas. Por supuesto, la gente que tiene discapacidad
se pueden, digamos, identificar a sí mismos como una discapacidad, o personas, digamos, que tienen alguna discapacidad pero no se identifican como tal. Es relevante para las personas, amigos, familiares que tengan discapacidad, gente que trabaja en la fuerza laboral, gente con discapacidad, porque todos compartimos la misma tecnología. Y nuestro argumento tiene que ser algo relevante para toda la gente, como la discapacidad. Si uno está, digamos, no sé, en Santiago, aquí un día soleado, después de una lluvia maravillosa y el teléfono, digamos, es iluminado por los rayos de sol y usted tiene un impedimento visual, es difícil ver esa pantalla, por ejemplo, si no tiene un apropiado contraste o es un producto que está construido que solamente puede ser construido para personas con discapacidades, que hace que sea difícilmente accesible para otras personas. Por lo tanto, ya sea un gobierno, una organización o cualquier persona, tiene que crear una tecnología que sea accesible, pero para todos. Una de las aplicaciones que yo quería mencionar acá es la que se llama Lookout. Y vamos a ver distintas aplicaciones que ha creado mi equipo y otros equipos de Google también. Y son todas aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. Lookout es una aplicación que utiliza la visión de inteligencia artificial para entender el mundo alrededor de un individuo. Está diseñado para personas, digamos, que tienen poca visión o que son ciegas, pero que puedan identificar entonces imágenes, productos, monedas, textos y otros que aparecen en el entorno. A través de los años, bueno, ya lo lanzamos en el año 2019, pero hemos ido incrementando esta aplicación y agregando cada vez más funcionalidades que yo mencioné anteriormente. La internacionalización tiene que ver con la traducción de estas características, la traducción, por ejemplo, y la base de datos importantes de un producto que contenga, digamos, inteligencia artificial, de modo que se pueda reconocer. Por ejemplo, un producto chileno se puede reconocer a través de la cámara del teléfono. También hemos introducido nuevas imágenes. Es decir, si usted, digamos, tiene discapacidad visual y tiene un amigo que está en un chat, en un grupo de chat, y puede también entonces utilizar esta visión computacional para entender cuáles son las imágenes que se están presentando. En la siguiente diapositiva les voy a compartir un video que quiero que, bueno, que tenía otro, pero quiero que este sea chileno. Entonces les voy a compartir 3 modos de lo que se puede hacer con Lookout. Primero, vamos a ver un modo de exploración general que les dice las cosas que están en el entorno. El segundo es el modo de las etiquetas de los alimentos. Quizás el nombre es un poquito autoexplicativo, pero lo que es interesante que no estamos viendo las barras, los códigos de barra en los alimentos, que la verdad que eso a lo mejor no se puede ver claramente, es difícil ver, por ejemplo, qué es lo que pasa con un producto como una galleta u otro. Y lo tercero es el modo de lectura del documento. Así es que vamos a ver acá en este video. Botella. Tetera. Jarra eléctrica. Taza para café. Etiquetas alimentarias. Papas fritas crispo sabor queso envase de. Cóctel frutos secos alisol lata ne. Documentos. Mueve el dispositivo hacia la izquierda. Acerca el dispositivo. No te muevas. Bienvenido. Estamos felices de que esté aquí y haremos todo lo posible para que usted también se sienta así. Ok. Ahora. Una de las cosas que quería señalar acá
Bueno, yo les mostré cosas un poco divertidas en el video, pero esto es un cambio de vida para las personas. Y una de las citas de un usuario con discapacidad visual en una tienda es lo más importante. Nos dijo que él se sentía como que podía ver nuevamente a medida que iba caminando por la tienda. Y otra cosa muy similar que quería señalar es lo que nosotros llamamos las descripciones de imágenes en Chrome. Hay mucha gente que utiliza Chrome como buscador, creo que es el más popular en el mundo hoy día. Y un buen sitio web que, digamos, agrega etiquetas en las imágenes y una persona con discapacidad visual puede ver entonces de alguna forma esto. Los programadores están conscientes de esto, por lo tanto, lo que hemos hecho es agregar esta capacidad en el Chrome de poder entender qué es lo que está en la imagen. Entonces, el usuario puede obtener una descripción inmediata de la imagen. Avanzando ahora hacia el área de la discapacidad motriz. Puede ser una discapacidad relacionada con la movilidad o en el caso de este producto específicamente, el problema de utilizar las manos. Tenemos un programa que se llama Voice Access o acceso de voz. Algunas veces, bueno, tengo problemas, digamos, de escribir códigos computacionales hace tantos años que ser capaces hoy día de utilizar una aplicación para hacer cosas en mi teléfono utilizando solamente mi voz es realmente muy, muy útil. Este acceso a través de voz, de alguna forma, es algo más avanzado que lo que se tiene en los sistemas. El asistente de Google puede hacer ciertas cosas en nombre suyo, pero el acceso a través de voz tiene un control total del dispositivo, utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, a través del conocimiento de la voz. Es decir, sabiendo de quién es la persona, y la razón es que porque a veces en los últimos años se ha mejorado tanto que la inteligencia artificial ha avanzado en los modelos, ha avanzado en la capacidad de datos que tenemos que utilizar, desarrollando modelos más allá de lo existente. Lo otro es que este acceso a través de voz es un claro entendimiento de los elementos que están en la pantalla. Si hay un entendimiento respecto a la pantalla en forma mucho más eficiente. Un ejemplo de este entendimiento de la pantalla, por ejemplo, son los iconos, la detección de iconos. Como ya mencioné, no todos los programadores tienen conciencia de esto, pero tenemos etiquetas con iconos y yo soy un usuario de este acceso a través de voz. Puedo haga clic en el icono de reciclaje y si el desarrollador no lo ha etiquetado, entonces ¿cómo el Voice Access va a saber dónde hacer clic? Entonces nosotros tenemos un modelo de Machine Learning donde es un reconocimiento de los iconos y lo que se puede hacer automáticamente cuando el usuario pide algo. En este tema acá del reconocimiento del habla, el reconocimiento del habla es un ejemplo que es muy similar, que está como tras bambalinas, por decirlo así, en entender lo que se ha hecho, lo que se está haciendo. El habla se transforma en señales y estas señales van a las redes neuronales que justamente llegan a lo que son las redes neuronales convolucionales y luego esto se traduce en el habla en tiempo real. Este Machine Learning lo aborda a través de este reconocimiento de voz, haciendo cosas que nunca se pudieron hacer anteriormente. Una de las cosas en las que estamos trabajando hoy día en asociación con la Universidad, digamos, de Nueva York, es con algún tipo también de otras compañías y otras organizaciones para poder desarrollar reconocimiento del habla para personas con discapacidades cuyo habla sea efectiva. Entonces, en un teléfono funciona muy bien si no tiene una discapacidad del habla, pero sí la tiene.
como una persona que tartamudea, por ejemplo, o una persona que, por ejemplo, la pronunciación sea difícil porque, por ejemplo, pueda tener ELA o algo así. Entonces, entender el habla de esa persona se transforma en algo más complejo, pero utilizando el enfoque de Machine Learning, podemos personalizar el reconocimiento del habla para un individuo determinado y su patrón de habla personal se transforma en algo comprensible para la máquina. Esto es una asociación permanente y que está en curso con estas organizaciones y para probar y para, digamos, subir patrones del habla y subir otras características del habla. Para las personas que tienen problemas auditivos, entonces, la transcripción también es un reconocimiento que nos permite la conversión con la persona, digamos, que está con problemas auditivos y una transcripción, entonces, y esta persona que tiene problemas auditivos puede obtener una respuesta leyendo en la pantalla, lo que es muy interesante, que esto está todo incorporado, es bastante nuevo, pero tenemos un entendimiento del sonido, el reconocimiento del habla, el reconocimiento de los sonidos, son dos cosas totalmente distintas, son distintos modelos, el conocimiento o el reconocimiento más bien del sonido. Es como reconocimiento, por ejemplo, cuando alguien golpea la puerta, un timbre, cuando está sonando el bip del microondas o el llanto de un bebé, etcétera. Estos son aplicaciones de accesibilidad y también quería tocar en lo que es un poco la justicia de esto del machine learning. Cuando se habló de los ejemplos anteriormente, algunas veces la tecnología refleja la historia, los sesgos que han existido en la sociedad y Google opera sobre un conjunto de principios que son obligatorios para nosotros cuando creamos una nueva aplicación. Y para decirles la verdad, cada producto en Google justamente tiene que incorporar hoy día estos aspectos, estos principios que son los que rigen todo lo que nosotros hacemos. El primero de ellos es que tiene que tener un beneficio social. El segundo es evitar crear o reforzar un sesgo. Eso también vamos a profundizarlo un poco más después. Y hay otros temas respecto a la seguridad, la privacidad y aplicaciones en las cuales nosotros no, digamos, estamos involucrados como empresa. Yo quería de todas formas señalar un par de estos principios, empezando por el crear, digamos, y reforzar, evitar crear y reforzar un sesgo, digamos. Nosotros, si no somos cuidadosos, sin pensar y sin, digamos, un entrenamiento adecuado de estos seres humanos, estamos expuestos a un mundo donde llegamos entonces con distintos ejemplos como este. Sin embargo, nosotros podemos utilizar la tecnología para superar los sesgos humanos naturales y realmente estar alertas para responsablemente diseñar algo que sea justo con lo que estamos haciendo. Aquí tenemos un par de ejemplos. Uno es el género en el Google Translate. Históricamente, no es tan válido hoy día en todos los países, pero históricamente ha habido más médicos hombres que mujeres, por ejemplo, y la traducción de un lenguaje no inclusivo en turco, por ejemplo, o a un género como el inglés, donde vamos a encontrar que la expresión en turco típicamente va a traducir como que él es médico y no ella es médico. Por lo tanto, hemos diseñado el Google Translate primero para poder crear un nuevo modelo para detectar cuándo aparece o puede aparecer un sesgo de género y refinar esta traducción y los modelos para ser capaces de mitigar estas traducciones múltiples que pueden aparecer, porque hemos reconocido de que no solamente se trata de dos géneros. Hoy día
estamos mostrando cada dos géneros, pero esto puede expandirse también más allá a otros idiomas también. Y hay otro ejemplo que es la capacidad de representación de los datos. Y esto es, no tenemos acá un ejemplo de Google, sino que es de un clasificador de Open Images, donde los algoritmos que corrieron de estos datos, ellos pusieron la palabra boda, matrimonio, en los tres primeros ejemplos y no en el último ejemplo. El último ejemplo es una instancia perfectamente equilibrada de una boda y muestra la importancia de recopilar un conjunto mucho más amplio de datos para que sean válidas en estas implicaciones y deben ser incorporados en lo que hacemos en Google para que no tengamos siempre solamente hombres machos súper masculinos como héroes, por ejemplo. Ahora entonces yo quería hablar respecto de la aplicación para comunicaciones, sobre todo Google Translate. Google utiliza inteligencia artificial y a lo mejor ustedes lo han usado regularmente el Google Translate. Y una de las cosas que tal vez ustedes no sepan, que Google Translate se lanzó en el 2016 y no utilizó modelos demasiado avanzados. El 2016 lo actualizamos. Voy a usar palabras super nerd como investigadores que ustedes están acá no entienden, pero vale la pena porque es súper interesante. Actualizamos Google Translate para usar un sistema usando transformadores. Es la T de ChatGPT. Lanzamos Google Translate el 2016 y que nos permitió que las traducciones fueran muchísimo mejores, más precisas de lo que eran antes, en 2006. Y también permitió hacer traducciones entre varios grupos de idiomas donde no había datos de formación que coincidieran con los de estos idiomas. Ahora ustedes pueden ir. Si usted tiene datos de formación en otros idiomas, ahora puede usar esa información para hacer la traducción entre estos dos grupos de idiomas. Creo que el año pasado estoy encantada de decir que lanzamos Google Translate en el lenguaje quechua y aymara y lo pudimos hacer con menos capacitación, específicamente a nuestros avances de inteligencia artificial. También estamos haciendo ahora un experimento de la División de Arte y Cultura de Google que está trabajando para conservar idiomas del mundo. Y nosotros lo estamos haciendo con 17 lenguajes, incluyendo el idioma Rapa Nui, de modo que no se pierdan estos lenguajes originales. En esta presentación trata de inclusión, pero traté también de tener esta parte de preparación y recuperación de desastre, porque son niveles, eso nivela el campo de juego en todo el mundo. Los sensores, los sistemas de detección muchas veces no están bien, no son numerosos en áreas del mundo que sufren muchos desastres naturales. La inteligencia artificial e imagen satelital son capaces de ayudar y salvar vidas en personas aisladas. Algunas de estas áreas son detección de inundaciones. Nosotros lanzamos el Flood Hub, el Hub de inundaciones, recién a comienzo de este año. En realidad hace tiempo lo lanzamos, pero estamos tratando de incluir más países y regiones del mundo. Solo en junio de este año lo lanzamos en Chile. Y aparentemente el 24 de junio hubo una gran inundación en Chile y pudieron usar Flood Hub para recopilar información en tiempo real acá en Chile. No es información, sino es estimación de inundaciones. Y a través de este pudimos estimar cambios de los niveles del agua y pudimos entonces dar alertas anticipadas a los ciudadanos en estas regiones de que ocurrirían inundaciones en Chile. Lo mismo, hemos podido usar imágenes satelitales para ser capaces de comprender
donde existen incendios en la naturaleza. Y también usamos la IA para predecir dónde es posible que hayan incendios, para que las personas reciban alertas anticipadas, alertas de terremotos. Bueno, yo sé que acá para ustedes mucho. Realmente no me ayudó mucho en un gran terremoto que hubo en California, pero por lo menos no me puse tan nerviosa. Me tranquilicé y volví a mi cama en California en un terremoto que hubo hace poco. Y es no solamente alertas, sino también ayudas una vez que ha ocurrido un desastre, porque usando los satelitales y la IA podemos comprendiendo lo que están en las imágenes, podemos ver construcciones dañadas por el desastre. Podemos indicar a las organizaciones de socorro en tiempo real dónde están los lugares que requieren más ayuda después de un desastre. Para mí, el hecho de trabajar en accesibilidad en estos últimos 10 años, en estas áreas en que he trabajado varias áreas, sé que la inteligencia artificial ha hecho una tremenda diferencia en que ser capaces de ser creativos, eficientes, aumentar la acceso, y tenemos mucha gente que está probando de la accesibilidad. No tienen que hacer las cosas aburridas una y otra vez, porque la tecnología nos puede ayudar también y nos ha permitido desarrollar aplicaciones como algunas de las que ya he hablado, y también podemos soñar, incluso soñar. Soñábamos antes de tener la inteligencia artificial, pero hoy sí tenemos diferencias, hacemos una diferencia en la vida de las personas. En cuanto a nuestros trabajadores, nuestra fuerza laboral, al tener estas cosas que hemos desarrollado, que funcionan, gente que funciona en inclusión, accesibilidad, esto ha hecho que las personas que tienen una formación representada en tecnología puedan trabajar en tecnología. Nosotros tenemos más mujeres. Tal vez no es el caso en todos los grupos de ingeniería de nuestra empresa, lamentablemente, pero trabajamos en estas cosas para empujar a las personas a tener trabajadores empleados más diversos. Mismo, llegamos a tener trabajo o productos mejores, más incluyentes para más personas, con una fuerza laboral más abierta. Es un círculo virtuoso en este sentido. Y aunque yo me centro en producto, me importa muchísimo el aspecto de las personas para tener entonces contratación inclusiva y la inclusividad en el lugar de trabajo y poder unir ambas cosas. Ahora les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. El Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, CENIA, con el apoyo del BID, la CAF, OEA y la asistencia técnica de la UNESCO, el HAI de Stanford, han elaborado el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial. Esta publicación recoge información sobre la situación actual en 3 dimensiones claves: factores habilitantes, investigación y desarrollo, y gobernanza. Además, nos ofrece una perspectiva regional respecto a la situación actual en materias fundamentales para la creación de ecosistemas de desarrollo e innovación basados en IA, la gobernanza de esta tecnología, las brechas entre países y las mejores prácticas adoptadas por distintos estados y organizaciones. A continuación, dejo con ustedes al director de CENIA, Álvaro Soto, quien nos dirigirá unas palabras. Ahí sí. Así. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañan hoy día, a todos los presentes, a la gente que nos está viendo por streaming. Gracias por acompañarnos en este lanzamiento del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Este es un trabajo que comenzó hace mucho tiempo, hace ya más de un año.
y que hoy presentamos y de cual estamos muy orgullosos y muy contentos. Y esperamos sea una contribución importante al desarrollo de la inteligencia artificial en nuestra región. Estamos muy contentos del resultado y también del proceso. Y hoy día quería compartir con ustedes brevemente 3 reflexiones sobre eso, sobre la gestación, el proceso de creación y el estado actual del índice. Lo primero es la gestación, el porqué de este índice. Nosotros como Centro Nacional de Inteligencia Artificial nos mueve el poder apoyar, ¿cierto?, el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile y también en Latinoamérica. Y cuando uno quiere desarrollar algo es súper importante saber dónde estamos parados, ¿no? Cuáles son nuestras brechas, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo también. Y ese es el origen del índice, esa motivación, ¿no? Y dentro de eso, no solamente queremos que el índice sea esta foto actual de lo que pasa hoy en inteligencia artificial, sino que ir haciéndolo anualmente de manera que se transforme en un video, ¿no? Acerca de en qué cosas estamos avanzando, en qué cosas nos estancamos, cómo lo estamos haciendo. Y esa es la motivación principal para este índice. Luego, en términos del proceso de creación de este índice, al principio realmente estábamos un poco asustados, ¿no? Porque pusimos esta meta ambiciosa de hacer algo que pudiéramos levantar información para toda Latinoamérica, ¿no? O sea, al principio imagínense, ¿cómo sacamos información de todos los países? ¿Cómo podemos, información que sea valiosa, ¿no? Y si de repente la información que sacamos no es tan creíble, no es tan útil, ¿no? ¿Cómo podemos organizar y armar esto en toda Latinoamérica, ¿no? Y ¿por qué no son mejor Chile, ¿no? Estamos más cerca, tenemos más contactos, pero bueno, fuimos ambiciosos y hoy día mirando en retrospectiva estamos muy contentos de que hubiéramos tomado esa decisión, ¿no? Y para poder hacer eso, lo primero que hicimos fue comenzar a golpear puertas y la recepción fue increíble, ¿no? Rodrigo ahora iba a hacer los agradecimientos, pero tuvimos un apoyo espectacular, ¿no? Todas las puertas que golpeamos nos recibieron y nos dijeron, estupendo, ¿cómo aportamos a esto? Distintas organizaciones que nos acompañan en este lanzamiento. Pero no solo eso, también cuando golpeamos la puerta de colegas en los distintos países de Latinoamérica, también fue una respuesta increíble, se revolcaron las manos, las camisas, el hombre y la mujer, y comenzaron a trabajar en el levantamiento de estos datos. Y ese proceso ha sido así, ¿no? Distintos grupos reuniéndose semanalmente o cada 2 semanas han ido recolectando la información, haciendo el seguimiento y avanzando en lo que hoy día nosotros les mostramos. Y piensen un poco en eso, ¿cierto? Durante un año, grupos en distintos países de Latinoamérica semanalmente se han ido reuniendo, la mayor parte de la gente detrás de esto trabajó de forma voluntaria, ¿no? Pero para mí eso encarna belleza. A veces tenemos malas noticias de las cosas que pasan en Latinoamérica, pero esto, ¿no? Grupos que solo los movía el poder aportar al desarrollo de la inteligencia artificial en Latinoamérica, dieron su trabajo para poder desarrollar este índice. Eso como que alimenta el alma. La tercera reflexión, un poco con respecto a eso, que es el estado actual del índice. Algo que quizás pasa un poco desapercibido, pero cuando vean el índice se van a dar cuenta que es así. El índice, si bien tenía el Centro Nacional de Inteligencia Artificial pone la teoría inicial, el índice fue creado con su propio logo. Tiene su propia página web. Porque realmente no le pertenece a CENIA ni a ningún país ni a ninguna materia en particular, sino que el índice fue creado por grupos por todo el continente, por toda la región, que aportaron para que esto sea en sí un aporte para el desarrollo de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Como he mencionado anteriormente, la inteligencia artificial hoy día ofrece oportunidades enormes, es una revolución tecnológica. Y el poder aprovechar eso de buena manera es una oportunidad para nuestra región. Y una oportunidad, principalmente, yo lo veo para conseguir 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo es tener una Latinoamérica más próspera. Necesitamos ser más prósperos. Pero esa prosperidad, si no llega a todos, para mí por lo menos creo que se opaca. Tiene que ser una prosperidad que también vaya con mayor alegría.
necesitábamos una Latinoamérica más alegre. Y esa alegría también queda opacada y que no llega a todos. Entonces necesitamos también una Latinoamérica más inclusiva, una Latinoamérica más próspera, más alegre, más inclusiva. Y esperamos que el índice latinoamericano de inteligencia artificial sea un aporte en eso. Pero quizás lo más importante, ¿no? El índice son números. Lo realmente importante de que el que eso sea así, que construyamos esa Latinoamérica, depende de cada uno de nosotros. Hoy se escribe la historia de nuestra Latinoamérica y se escribe la historia de cómo la inteligencia artificial va a impactar nuestras vidas. Y el que la inteligencia artificial, esta oportunidad tecnológica, afecte de manera que tengamos una Latinoamérica más próspera, más alegre y más inclusiva, depende de la contribución y el esfuerzo de cada uno de nosotros. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y ahora vamos a presentar lo más importante para nosotros, por lo menos, que son los principales hallazgos del índice latinoamericano de inteligencia artificial. ¿Ya? Eso lo va a presentar nuestro director de vinculación, Rodrigo. Pero antes de presentarlo, quería contarles, dije que el índice nace sin bandera, ¿cierto? Sin nada, solo Latinoamérica, pero si hubiera que ponerle un nombre, o sea, le deberíamos poner Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial Rodrigo Durán. Porque Rodrigo ha sido nuestro generalísimo, tiene muchas colaboraciones, pero creo que en Rodrigo se encarna que ha sido este motor para el resultado que tenemos hoy. Así que antes de presentarla, quería pedir un gran aplauso para Rodrigo por todo lo que... Bueno, muchas gracias, los dejo ahora con Rodrigo. Muchas gracias, Álvaro, y espero los resultados que probablemente nadie ha visto, porque ya están en la página web en todo caso. Yo necesito pasar las diapositivas. Ahí está. Bueno, Álvaro ya dijo gran parte de lo que inspiró esto, así que yo voy a ir a algo concreto, que es primero dar las gracias. Todas las personas que ven acá son personas de toda América, en realidad. Aquí hay gente desde Norteamérica hasta el Cono Sur. Hay personas que trabajan en California, hay personas que hicieron esto voluntario, hay personas que hicieron esto como parte de su trabajo. Y todos ellos, básicamente, son los autores de esto. Así que están varios presentes acá. Está Felipe, está Andrés, está la Claudia, está Paula, hay muchos. Y de verdad, muchísimas gracias porque esto no sería posible sin su colaboración. Así que ese aplauso que dio Álvaro, en verdad es para ustedes. Así que muchas gracias. Dicho eso, también dar las gracias a las instituciones que confiaron en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Las universidades que no están acá, pero que son parte de nuestro directorio, el rector Buchón y otras autoridades universitarias. Pero estas instituciones que creyeron en un centro que al momento de ir a tocar la puerta tenía menos de un año. Así que a la CAF, al BID, a Google, a Amazon, a LinkedIn, a la SPAL, a la OEA, a la JAI y a la UNESCO, muchísimas gracias también por haber hecho esto posible con datos, con recursos, con espacio, con esta hospitalidad que estamos viviendo hoy día. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, Álvaro ya adelantó un poquito, pero lo que nosotros hicimos fue construir un índice que considere el contexto material, social y cultural de América Latina. Hoy día existen documentos de referencia. Está el de Stanford, está el de IBM, está el de Tortoise, está el de Oxford, pero están construidos bajo una lógica del hemisferio norte, que está bien, porque ahí es la mayoría de las cosas que se generan, pero cuando uno revise esos índices, y lo vamos a ver a continuación, solamente para que tengan una idea, el 2,66% de las publicaciones del año 2022 son de América Latina. Este índice hace un doble clic en ese 2,66%, pero no aparecemos, no somos relevantes en esa discusión, por lo tanto se pierde qué es lo que realmente está pasando. Y eso fue lo que nosotros quisimos hacer. ¿Y cuáles eran nuestras metas? Bueno, primero, medir y comparar el desempeño relativo por país de América Latina para aprender mejores prácticas, para poder tomar cosas que estuvieran en un país y replicarlas en otro. En segundo lugar, hacer visible el estado del arte y la práctica. En tercer lugar, es facilitar a los estados y a las organizaciones de la sociedad civil el monitoreo de los indicadores de que nosotros estamos viviendo. Esto es una propuesta que puede ser
mejorada, que puede ser complementada, una aproximación a la percepción que existe de la inteligencia artificial y finalmente una visión de hacia dónde va eso, cuál es el futuro que nosotros visibilizamos, no nosotros como señas, sino que nosotros como Latinoamérica respecto a la inteligencia artificial. Antes de entrar en los detalles, cómo leer el documento que ya está disponible en esa página, indicelata.cl y también .com y también .ai. Esto tiene 5 dimensiones de análisis. La primera es de factores habilitantes, que mide los elementos que, como dice su nombre, habilitan a un sistema para poder constituirse. En segundo lugar está la investigación, desarrollo y adopción. Esa dimensión evalúa el nivel de madurez del ecosistema, tanto en investigación como desarrollo como transferencia tecnológica. El tercero es gobernanza, que mide el entorno institucional en torno a los ecosistemas, regulación, visión, institucionalidad, inserción internacional. El cuarto, y estos últimos dos no dan puntaje dentro del índice, sino que es una visión más general, más regional, es la percepción que existe a nivel de la sociedad. Y ahí tomamos dos muestras, una que son cerca de 3 millones de mensajes de redes sociales y otra que son cerca de 20 millones de 20.000 publicaciones en medios digitales en un periodo de tiempo, para ver cuál es la aproximación que existe, cuáles son los temas que se conversan en el ámbito digital. Y lo último es futuro, y aquí tenemos partes, una que es una visión de expertos y expertas, cerca de 200 expertos y expertas participaron en este proceso de formulación de futuro, que tiene un componente que son cuáles son los impactos sociales más relevantes que puede tener la inteligencia artificial, y por otro lado, cuáles son las tendencias académicas a las cuales hay que poner atención y cuáles son los desafíos. Entonces, ahora sí, antes de entrar a los hallazgos, les muestro cómo leerlo. Estos son los datos que captamos. Ustedes van a ver una dimensión, factores habilitantes, por ejemplo, después van a ver subdimensiones. Esto es un ejemplo, hay más subdimensiones y más, pero para que se entienda. Infraestructura y desarrollo de talento. Dentro de cada subdimensión hay un indicador o varios indicadores, que es, por ejemplo, conectividad, cómputo, en el caso de infraestructura, o alfabetización en inteligencia artificial y capital humano avanzado, en el caso de desarrollo de talento. Y finalmente, este es el nivel de datos que nosotros capturamos. ¿Cuál es el avance de la penetración de la red 5G? ¿Cuál es la cantidad de data centers para el caso de infraestructura y cómputo? ¿Qué programas públicos existen en IA para el caso de alfabetización en IA? Y estos son los datos que capturamos para cada uno de los países. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar dentro del índice. 4 consideraciones metodológicas importantes al momento de leer este documento, y me parece relevante ponerlo antes de que vean los resultados y todo eso. Lo primero es que nosotros priorizamos fuentes que fuesen comparables entre sí. Habían países que tenían mayor avance o mayor capilaridad en ciertos datos específicos, pero que no eran comparables por la metodología, no estaban auditados aquellos datos, y por lo tanto fuimos a una fuente secundaria, la OECD, o ahí están todas las fuentes citadas, donde pudiésemos tener garantía de que los datos fuesen comparables entre los países para darle legitimidad y comparabilidad a los indicadores. Lo segundo es que estos son puntajes que están normalizados de 0 a 100, es decir, normalizados de 0 a 100 para el contexto de América Latina. Por lo tanto, no es extrapolable los resultados de los puntajes, pero sí de los indicadores, fuera de América Latina. Es decir, si un país tiene 100 puntos en América Latina, no significa que tener 100 puntos fuera de Chile, sino que es una escala distinta. Y lo último es que ahí hay un desafío. O sea, estos 3 elementos son un desafío de cómo podemos construir mejores datos para poder reportar mejor tanto a nivel local como a nivel regional. Es decir, que sean comparables y al mismo tiempo que sean de mayor detalle. Hallazgos. Bueno, el primer hallazgo es un lugar común quizás para muchos de ustedes, pero a nosotros nos pareció muy interesante es ver que América Latina es una región tan diversa como sus paisajes. O sea, tienes países donde tienes un tremendo desarrollo de la inteligencia artificial a nivel relativo y otros donde ese no es tal. Pero al mismo tiempo, ningún país concentra todas las cosas que se consideran como esenciales y que están evaluadas en este índice. Ningún país lo hace perfecto, ningún país se saca un 7. Y en ese sentido hay aprendizajes súper relevantes. Por ejemplo, Chile tiene un buen desempeño en la parte de investigación, pero tiene un muy mal desempeño en los elementos de patentamiento. De hecho, México y Brasil concentran cerca del 95% de las patentes de inteligencia artificial. El resto del 5% está en los otros 10 países. Asimismo, hay elementos para aprender, por ejemplo, en el caso peruano, de la inserción internacional que tiene, lo mismo en el caso de Costa Rica, en el Uruguay hay muchos elementos que tienen que ver con el ecosistema de transferencia tecnológica. Entonces, ningún país lo hace 100% bien, como si hay países en el norte global que uno podría decir que lo hacen 100% bien, pero
todos tienen algo que enseñarle al resto y todos tienen algo que aprender de los otros. El segundo hallazgo que nos pareció interesante tiene que ver con la fuga de talento. Nosotros estimamos la cantidad de fuga de talento y la ubicamos en un 7% promedio en los últimos tres décadas. ¿Eso qué significa? Significa que desde el 90 hasta el 2022, de todos los investigadores e investigadoras que han publicado en inteligencia artificial, el 7% se han ido a publicar fuera de la región y eso se ha mantenido consistente. A diferencia de quienes se van a estudiar afuera y vuelven a la región. Este gráfico muestra la proporción de autores y autoras que habiendo publicado fuera de América Latina, ahora empiezan a publicar en América Latina. Si se dan cuenta, tiene una pendiente negativa, lo que significa que los sistemas locales están madurando. Ya no estamos dependiendo tanto de la entrada de personas que venían desde afuera, sino que cada vez estamos generando, y hoy día estamos cerca del 60% de autores y autoras a nivel regional, que son que vienen de afuera frente a un 100% al principio del análisis, que es hace 30 años atrás. Esto muestra el comportamiento de esta fuga de talento, de dónde vienen y hacia dónde van. Y creo que lo más importante acá es primero ver cómo se mantienen los primeros 5 países parejos, es decir, Estados Unidos, España y Portugal, principalmente por un tema idiomático, España y Portugal se mantienen. Gran Bretaña baja importantemente su representación, más o menos igual que Estados Unidos, y China empieza a aparecer con harta fuerza. Y por otro lado vemos que el patrón se repite, es decir, muchos de quienes se van posteriormente regresan, y eso tiene un rezago como de 4 años cuando ven como el dato ahí, no se nota, pero en el fondo las tendencias son más o menos parecidas. En el fondo, lo que identificamos es que mucha de la migración es para formarse y volver, pero ese fenómeno es cada vez menos importante relativamente en relación a la cantidad total de autores y autoras. Otro elemento que encontramos es que la región tiene bastantes datos disponibles. Esto tomamos los datos del barómetro de datos, que es un índice aparte, y si uno se da cuenta, la columna azul es la columna que indica el promedio entre disponibilidad, gobernanza y capacidades para trabajar datos. La columna roja muestra el impacto y uso de estos datos. Y aquí hay una brecha. Vemos que teniendo capacidades, teniendo gobernanza y teniendo disponibilidad de datos, esto no se traduce en impactos concretos. Y una interpretación de por qué eso podría estar pasando es por esto. Es porque los países de América Latina relativamente tienen baja capacidad de cómputo disponible. Hoy día no hay capacidad de cómputo, particularmente de cómputo cognitivo de inteligencia artificial, salvo en Brasil, que tienen un supercomputador disponible. Eso, el resto de los países no cuentan con esta infraestructura a nivel local, pese a que existen data centers, pero estos son data centers de cómputo más tradicional. Hoy día los modelos de inteligencia artificial, tanto para la inferencia como también para el entrenamiento, requieren de una infraestructura más especializada centrada en GPU que hoy día no está disponible en la región y solamente a través de servicios de cloud principalmente, pero esos servicios de cloud son muchas veces prohibitivos para algunos estados y sobre todo para el sector académico. Entonces, acá hay una brecha importante de cómo los datos de un ecosistema, de un laboratorio natural como es la región, pueden ser aprovechados para tener uso e impacto social relevante. Y creemos que este puede ser un elemento que está haciendo la diferencia. El cuarto, estos son datos que obtuvimos a través de LinkedIn y tienen que ver con que vemos que la fuerza laboral de América Latina aparentemente se está quedando en el pasado en relación a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Este gráfico muestra la penetración relativa en las industrias que están a mano izquierda de habilidades tecnológicas, es decir, habilidades digitales tradicionales, y habilidades disruptivas, es decir, habilidades tecnológicas específicas de inteligencia artificial y otras como astronomía, robótica, pero muy correlacionadas con la inteligencia artificial. Y esta línea que está en el nivel 1 muestra la penetración promedio a nivel global. Entonces, si un país está bajo el nivel 1, significa que está bajo el promedio a nivel global de penetración de esas habilidades para esa industria. Si está sobre el nivel 1, significa que tiene una penetración mayor de habilidades en ese. Entonces Chile y Brasil porque son los países con el mejor desempeño en el índice en general, pero si se dan cuenta, la matriz productiva de Brasil, al ser bastante más sofisticada que la chilena, tiene una penetración mayor. Chile está con un rezago importante. Y esta situación se repite a lo largo de los países de América Latina. Es decir, tenemos una penetración relativa de habilidades necesarias y demandadas por el Estado, o sea, por los privados, para la contratación de profesionales, menor a lo que vemos en el resto del mundo. Entonces ahí también hay un desafío. El quinto hallazgo es que vemos importantes espacios de colaboración científica disponibles. Estos gráficos, la línea azul muestra la
el volumen o el porcentaje de colaboraciones científicas con las distintas zonas que pudimos identificar. Aquí tomamos un universo cerca de, no sé, deben ser como 500.000 colaboraciones científicas como a nivel global, en toda la serie. Entonces vemos que en el año 2008-2011, en ese periodo de tiempo, las colaboraciones con Europa representaban casi el 60%, cosa que baja relativamente del 2018 al 2022. Y lo que quiero que vean es eso. América Latina apenas representa el 7,53% de las colaboraciones para el año 2018-2022, para ese periodo de tiempo, frente a lo que representa, por ejemplo, Europa, que sigue siendo casi el 50%. Entonces, no me parece mal que colaboremos con Europa, y probablemente tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, con la disponibilidad de recursos, con la capacidad de cómputo, etc. Pero teniendo desafíos comunes y teniendo lenguaje común, teniendo intereses comunes finalmente, estamos colaborando menos de lo que podríamos estar haciendo a nivel latinoamericano. Y también hay oportunidades de inversión. Este gráfico muestra la totalidad de la inversión privada en el año 2022 en inteligencia artificial. La inversión privada en el año 2022 en inteligencia artificial fue, según la fuente de EOT, ¿no está la fuente aquí? Debería estar. Bueno, un error, perdón, es Emerging Technology Observatory. A nivel mundial fue de 190 billones de dólares. De esos 190 billones de dólares aproximadamente, 181,8 se fueron al resto del mundo y América Latina es 8,2. A nivel porcentual, eso es como el 4,53%, siendo que la región representa cerca del 6% del PIB al año 2022. Pero además uno podría decir, bueno, si queremos aprovechar la inteligencia artificial, nos gustaría que la inversión en América Latina fuese más de lo que representamos en el PIB. Entonces, lo que quiero mostrar con esto simplemente es que hay un espacio para el privado para invertir en América Latina. Séptimo hallazgo que es súper interesante para nosotros, y un poco lo hablaban anteriormente, tiene que ver con la transdisciplina. Este gráfico muestra el crecimiento, la evolución de distintos tipos de autores durante el periodo de tiempo que examinamos. La línea azul son autores que, habiendo publicado en el año 2021, no volvieron a publicar en el año 2022. No es que esos autores se hayan muerto o que hayan dejado la disciplina, son autores que tomaron un concepto, un elemento, una herramienta de inteligencia artificial y publicaron en una disciplina que no es de computer science o no es de ciencias de computación en general. La línea celeste muestra quiénes son los nuevos autores que están ingresando, que como ven es menos del total de autores y los autores, entre comillas, transdisciplinarios. Entonces, esa proporción se mantiene en todos los países. ¿Y eso qué nos muestra? Nos muestra que la principal fuente de publicaciones científicas y académicas es mucho más transdisciplinaria que particular de la disciplina de inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial es muy versátil para otras disciplinas. El octavo hallazgo para nosotros que es importante es ver que la visión e institucionalidad, que es una de las subdimensiones que medimos en gobernanza, parece ser el punto de partida para poder avanzar o sofisticar otros sistemas de regulación o de vinculación internacional. Es decir, la capacidad de un país de construir una visión común con varios actores respecto a qué es lo que quieren lograr o cuáles son las aspiraciones que tienen con la inteligencia artificial, puede servir o se correlaciona, no sé si aquí no hay causalidad evidentemente, pero sí vemos una correlación de cuando logran ese acuerdo, entonces pueden avanzar en otras materias como de regulación, como de vinculación internacional a nivel de gobernanza. También nos llamó muchísimo la atención y es la brecha que existe en los sentimientos entre redes sociales, que es lo que tiene a mano derecha, y sentimientos en medios digitales a mano izquierda. Si ustedes se dan cuenta, los sentimientos positivos son mucho más frecuentes en medios digitales que en redes sociales. De hecho, los sentimientos negativos en redes sociales duplican la cantidad de sentimientos negativos en medios digitales. Y lo mismo sucede, pero a la inversa, con el tema de los sentimientos positivos. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que, si bien los medios tienen una cobertura mucho más favorable u optimista respecto a la inteligencia artificial, eso no se traduce en la conversación digital. Y eso podría eventualmente poner en riesgo la legitimidad de la disciplina en la que nosotros estamos inmersos hoy día. Por lo tanto, para nosotros esto es una señal de preocupación de que tenemos que hacernos cargo de que las personas vean la inteligencia artificial como una oportunidad.
Y el último hallazgo tiene que ver con esta dicotomía que identificamos en las conversaciones con expertos y expertas de la región entre el temor y la esperanza. Un poco lo escuchamos antes, pero la inteligencia artificial es una tremenda herramienta para los docentes, pero también puede destruir la profesión docente. O es una tremenda herramienta para identificar nuevos remedios y fármacos, o puede acrecentar las brechas de desigualdad en salud, o puede ayudarnos a prevenir los efectos del cambio climático o generar tantas emisiones que va a aumentar el cambio climático. Hay una dicotomía de visiones donde lo único que había, o sea, hay más cosas en común, pero lo que más nos llamó la atención y tiene que ver con lo que decía Álvaro, es que todos los grupos de expertos coincidían en que las decisiones que tomáramos hoy iban a ser las que iban a definir cuál iba a ser el camino que íbamos a seguir hacia el futuro. En conclusión, y esto no lo pusimos como un hallazgo, pero sí es algo que a nosotros nos parece muy interesante y lo van a ver en el índice, es que los factores habilitantes son factores habilitantes. No es casual que exista esta correlación súper estrecha entre el desempeño que tienen los países que logran constituir una base de factores habilitantes y mejor desempeño relativo a nivel regional. Y en ese sentido, creemos que la atención de las políticas públicas, que la atención de los organismos de cooperación pudiese estar más enfocada en esto, sería muchísimo mejor para el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Poner atención primero en esto, antes de otros elementos, podría favorecer un desarrollo más rápido y más sustentable y más justo de los sistemas de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos y todas, y a continuación el panel.